Antes de comenzar, 3 anuncios de unos 5 segundos cada uno. Primero, ya no estoy en China. En este momento me encuentro en Zagreb, capital de Croacia, haciendo papeles para ir a vivir a España. De eso un poco más en nuestra sección de temas y batallas. Segundo, como no estoy en China, puedo volver a subir episodios de aquellos antiguos, los que ahora llamo serie 1, porque nadie controla lo que estoy diciendo y con qué gobierno actual estoy comparando lo que hacían los romanos antiguos. De eso también un poco más en la misma sección de temas y batallas. Y tercero, entre hoy y mañana es el aniversario del fallecimiento de mi mamá allá en el 2017, algo que grabé en la serie antigua del podcast El Cuento de Roma. No sé exactamente la hora porque falleció sola en un hospital, yo estaba en China, no pude obtener esa información. De eso un poco más en nuestra sección de nuestra saga familiar. No de obituarios, sino la saga familiar. Ahora sí, empecemos con el episodio. Bueno, muchachos, ya pasaron 3 meses y este es un episodio que salió muy difícil de tanto grabar, tanto planear, precisamente porque tenía el viaje de China, mi cuarta movida. Y bueno, aquí estamos, episodio 612. Bueno, episodio 612 da para largo. Es el año 42 a.C., ab urbe condita 712, y tenemos mucho tema. Una enorme batalla, que en realidad fueron 2 batallas, enormes temas, obviamente las batallas de Filipo y la muerte de Marco Julio Bruto y Cayo Casio Longino. También el asentamiento o la creación del segundo triunvirato y luego en diciembre la muy sorprendente redistribución de los dominios de Roma entre Octaviano, el futuro emperador romano, Marco Antonio y Lépido. Y aquí como una nota de al lado, esa redistribución fue una escena en la serie de HBO llamada Roma, donde Lépido les pregunta a Antonio y a Augusto qué parte del dominio de Roma le iba a tocar a él. Y en esa serie, Marco Antonio se levantó, sacó su espada y se encaminó hacia un enorme mapa que colgaba en esa habitación de una especie de, no sé si era cuero muy fino o un pergamino, era un poquito demasiado grande para ser pergamino, no hacían papel de semejante calidad en aquel entonces. Y en ese mapa metió la espada y cortó la parte de África, o sea, la pequeña parte alrededor de lo que hoy sería Túnez, y sacó la espada y quedó colgando esa parte en la espada. Se dio vuelta, se encaminó hacia Lépido, que estaba sentado en una silla o especie de esos sofás que la gente se sentaba ahí hasta para comer, y le dijo: ¿tú tienes África? Muchachos, me reí 2 días enteros de eso. Y bueno, también tenemos el tema de mi movida de China a Europa, mi cuarta movida intercontinental en mi vida hasta ahora. Bueno, entonces voy a aprender a ver qué tenemos hoy. Hoy tenemos 2 cónsules, Marco Emilio Lépido por segunda vez y Lucio Munacio Planco. Como esos 2 hombres eran cónsules, pasan a la lista de personajes automáticamente, valga la pena o no. Y tendremos un poco más de cada uno, a pesar de que ya hablamos de ambos en nuestros episodios pasados.
También tenemos 3 nacimientos y uno de los 3 es un futuro emperador romano. Tenemos 13 personajes, 5 temas, 14 obituarios, 5 temas de 5 personajes de nuestra saga familiar, porque estoy incluyendo a mi mamá hoy en día, y tenemos 13 mapas para este episodio. En realidad son más de 13, son como 15, porque 12 mapas son para cada mes de este año, así van viendo cómo va progresando los dominios entre los tal llamados libertadores y el triunvirato que se formará en este año. Así que, y el otro mapa es de la Vía Egnacia, que también van a ver que es un tema de hoy. Entonces, los 12 mapas mes por mes, más 2 mapas más de la Vía Egnacia y todo eso. Así que, bueno, empecemos ya. Y aquí tenemos el mapa de enero de lo que se veía el mundo de Roma en aquel entonces. El 1 de enero, Julio César es deificado en Roma y eso lo vamos a contar de la siguiente manera. Pero primero, cónsules nuevos, si bien uno de ellos no es nuevo para nada, Marco Emilio Lépido, y el otro es Lucio Munacio Planco. Obviamente ambos son parte de nuestra sección en los temas, en los personajes y todo eso, pero como siempre, los primeros 10 minutos del episodio vamos mes por mes. Eso lo llamo yo el preview del año. Así es, muchachos. Un año atrás, Marco Antonio estaba corriendo por el norte de Italia tratando de sacarse de encima al gobernador de Galia Cisalpina y luego tuvo que huir cruzando campo después de las derrotas de Forum Gallorum y Mutina. Este año, miren cómo cambia el destino. Este año Marco Antonio estaba en Roma, muy cómodamente presidiendo ceremonias en su casa que hacían acerca de tantos temas, entre ellos Julio César, que ahora era una divinidad romana. En serio, ¿cómo cambian las cosas en 12 meses? De estar escondiéndose por las montañas de Galia Cisalpina, ahora daban banquetes en su casa con la cabeza de Cicerón haciendo de pieza central de su mesa para, digamos, abrirle el apetito a sus invitados. Bueno, días después de eso, Publio Vatinio, gobernador de Iliria, toma Dyrrhaquio y se ve obligado a entregar su ejército, que eran 3 legiones, a Marco Julio Bruto. A ver si entendemos eso un poquito mejor. El hombre toma una ciudad y luego pierde legiones. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que el hombre era originalmente un legado de César, allá por el año 51 a.C. y allá en las Galias. Y bueno, con eso él estaba teóricamente del lado correcto en la política de Roma, y cuando César fue asesinado, Vatinio se puso al servicio de primero Marco Antonio y luego Octaviano. Ahora, este hombre ya estaba en Iliria desde el 44 a.C. y fue el año que obviamente fue el año que César fue asesinado. Estaba al mando de 3 legiones y cuando los libertadores o liberadores se cruzaron para el lado de Macedonia, él despejó el campo para pues no perder sus fuerzas. Así que ahora Vatinio logra retomar la ciudad de Dyrrhaquio, porque bueno, Marco Junio Bruto y sus acómplices estaban todos en Asia Menor. Pero resulta que al cabo de esa toma, sus legiones, creyendo que el poder de los libertadores iba cuesta para arriba, se declararon en favor de Marco Junio Bruto. Vaya tontos. Y así es donde él pierde esas legiones por el simple hecho de que esas legiones se pasaron para el bando de Junio Bruto. Entonces eso lo tenemos un poquito entendido. ¿Por qué toma una ciudad y luego pierde 3 legiones? Vamos a febrero.
Vatinio no perdió ni su vida ni su rango en ese momento y tampoco estaba en peligro alguno, pero al parecer tenía un defecto físico. Busqué por todos lados, pero no pude encontrar qué defecto físico tenía ese hombre. Luego sí lo encontré y tenía hinchazones, tanto en la cara, o sea, en la parte de las mandíbulas y por todo el cuello. Dicen algunos que también tenía esas mismas hinchazones en los hombros y en la espalda, y eso lo vamos a ver un poquito más tarde, hoy, cuando veamos lo que Cicerón pensaba de Vatinio. Y bueno, mucha gente lo tomaba como una broma por esa, digamos, por ese defecto físico, y veamos qué pasa mientras tanto. Marco Bruto comienza a saquear las ciudades de Asia Menor con el fin de obtener, bueno, lo que necesitaba, dinero y soldados. Los habitantes de Licia se niegan a someterse a Roma y Bruto asedia a la ciudad de Janto, la cual se escribe Xantes en inglés. Xantes o Xantes en inglés se escribe X-A-N-T H-E-S. Recuerden que en inglés existe la costumbre que cuando una palabra empieza con X, ellos lo leen como una Z, de como Z cuando vuela una mosca por una habitación. Xantes con una X, que en español es Jantes. Después de destruir los suburbios de Jantes, los jantianos se retiran a la ciudad fuertemente fortificada. Los legionarios romanos, que eran unos 2.000 hombres, fuerzan la puerta y se abren camino hacia el foro. Los ciudadanos hacen una última parada junto al templo de Sarpedón y al caer la noche el ejército romano conquista la ciudad. Y bueno, ¿qué pueden haber hecho los licios de alrededor de su capital? La Confederación de Licia envía embajadores a Bruto prometiendo, ya eso es ya para marzo casi, y no voy a cambiar a marzo porque hay un evento más antes de eso. Entonces la Confederación de Licia envía embajadores a Bruto prometiendo formar una liga militar y contribuir con el dinero para la construcción de barcos. Cayo Casio Longino, que había ocupado la isla de Rodas, eso se acuerdan del episodio pasado, ordena a todas las demás ciudades de Asia que paguen un tributo durante 10 años. Obviamente que él en este momento no sabe que él no va a vivir ni 10 meses, mucho menos 10 años. Ahora sí, vamos a marzo y volvemos a Roma. Hay otro evento muy importante que ocurrió en Roma durante la primavera de ese año y que tiene que ver con dinero. Dinero que el nuevo gobierno, el triunvirato, necesitaba para armarse de legiones, para poder ir a darle lucha a los liberadores que hacían estragos por Asia Menor. Para aquellos que me están viendo por YouTube, pueden ver que tanto Grecia como Macedonia, Siria, todo está en azul. Esa es la parte bajo los dominios de los liberadores. Y bueno, ¿qué hacen los triunviros para conseguir dinero? Proponen que haya nuevas leyes y nuevos impuestos. Por supuesto, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Entonces, al parecer, en eso se les fue la mano. Y en una de esas ideas que venían forjando entre los tres, me los imagino en una sala con papeles, plumas, pergaminos, escribas, a lo mejor pan en una bandeja y vino al lado, por supuesto, y quizás hasta una mujer sentada no muy lejos de Marco Antonio, joven, bella y más que dispuesta a no enfurecer a su amo. El mundo de Roma era un mundo de hombres, idiotas o no, pero al fin y al cabo era un mundo de hombres. Y bueno, en una de esas ideas que venían debatiendo, a alguien se le ocurrió que durante las guerras púnicas, las mujeres de Roma habían donado joyas para recaudar dinero. Y si bien eso no salvó la economía de Roma en aquellos tiempos de por sí,
sí terminó siendo una enorme cantidad de dinero que junto a otras donaciones y otros, digamos, impuestos, les ayudó a los romanos en aquellos tiempos. Así que nuestros muchachos decidieron que lo iban a volver a hacer. Promulgaron una ley que decía que las mujeres tenían que, bueno, donar sus joyas, bla, bla, bla. Y aquí entra una tal llamada Hortensia. Hortensia, una muchacha, hija de un famoso orador y amigo de Cicerón llamado Quinto Hortensio, ella se puso manos a la obra. Primero fue a la casa de la hermana de Octaviano y por supuesto no fue sola. Pasaron la tarde hablando. Octavia, o sea, la hermana de Octaviano, estaba más que dispuesta a apoyar las acciones de Hortensia y estaba muy de acuerdo que eso no se podía hacer porque aquí no se trataba de un enemigo foráneo como Aníbal, sino de una guerra entre los romanos, una guerra civil. Luego, Hortensia y Octavia fueron a la casa de la esposa de Lépido, que dicho sea de paso es una de nuestros personajes de hoy. Ella también apoyó plenamente las protestas de Hortensia. Luego, entre las tres, fueron a la casa de la esposa de Marco Antonio. Allí, Fulvia las echó de la casa bajo amenaza que si volvían a aparecer por su casa, las iba a denunciar con su marido. Y bueno, de todas maneras, días más tarde, cuando los triunviros se pusieron a hablar del tema de recaudar dinero para esa tarea patriótica, Hortensia saltó de entre medio de la muchedumbre, estoy hablando en el foro, donde la gente habla y bueno, la otra gente escucha. Para asombro de todos, Octavia, del lado derecho de la rostra del foro, se levantó y le aplaudió a Hortensia antes de que ésta siquiera había comenzado a hablar. Eso obviamente hizo que todo el mundo se callara y que al menos, bueno, que escucharan qué era lo que Hortensia tenía que decir. Y créanme, Hortensia tenía mucho que decir. Tanto así que cuando Marco Antonio ordenó a sus muchachos que pues quiten a Hortensia del foro, esos muchachos que no eran unos verdaderos lectores, sino una especie de guardaespaldas o de seguidores públicos, pero sin los músculos de guardaespaldas y sin la voz de los seguidores públicos. Pero se aproximaron al grupo de Hortensia y ni dos por tres se armó un lío en la plaza del foro. Hortensia, que sabía de multitudes y de oradores de su padre, no se movió de su puesto y empezó a gritar aún más fuerte. Sus razones eran tres. Aquí no se trataba de algún Aníbal. Aquí no se trataba de la ruina de Roma. Y si el Estado de Roma quería ver resultados y dinero, entonces las mujeres, ahora siendo obligadas a pagar con sus joyas, tenían el derecho de formar parte de la política de Roma. Eso era algo increíblemente sorprendente para la época y sobre todo para Roma. Y tercero, las mujeres en aquella ocasión, estoy hablando de la Segunda Guerra Púnica, donaron sus joyas. No las dieron porque alguien haya creado una ley. Y bueno, obviamente que los triunviros cancelaron esa ley al día siguiente y al final tuvieron que darle más impuestos a los pobres granjeros por toda Italia para, digamos, complementar lo que no pudieron sacar aquí. Vamos a abril. Durante ese mes, Marco Antonio se puso manos a la obra y se encaminó hacia Macedonia, pues a lo largo de la orilla del mar Adriático, es decir, a la costa de lo que hoy es Croacia. Y aquí podemos ver a lo que yo me refiero muchas veces cuando digo que todo el mundo, repito, todo el mundo podría provenir de los romanos antiguos. ¿Se imaginan esas legiones haciendo un progreso diario de unos 30 kilómetros, dependiendo de la calzada o la ruta y por supuesto dependiendo de cómo estaba el tiempo? Y lógicamente había que alimentar esa gente, esas legiones a medida que venían avanzando. Eso no era como viajar en un auto hoy en día. Esa gente entraba en contacto con los locales del lugar y por ende
con muchachas de ese lugar que vivían en aquella zona y en aquella época. Y bueno, ¿necesito decir más? Vamos a mayo. Y bueno, en nuestro mapa yo anuncio que alrededor de mayo barcos paran de llevar trigo desde Sicilia hacia Roma. En verdad no sabemos si eso sucedió ya en abril, en mayo o en junio. Pero lo que sí se empezó a sentir era que en Ostia simplemente las noticias no eran buenas. Dejaron de llegar barcos desde Sicilia. ¿Y quién era culpable de eso? Pues el hijo de nuestro bien conocido Neo Pompeyo Magno, el único sobreviviente de sus hijos, que ahora se había apoderado de la isla de Sicilia. Y bueno, eso va a ser un tema de aquellos cuando los futuros triunviros empiecen a tratar con él. Porque por ahora los triunviros primero tienen que dedicarse a los liberadores. No pueden, digamos, ellos tratan, pero ellos no van a poder enfrentarse a ambos al mismo tiempo. Simplemente no les alcanzan ni las legiones ni el dinero. Así que por lo pronto habrá hambruna en Roma este año. Obviamente que el episodio, la portada del episodio lo muestra, porque cuando pongo un pequeño icono de trigo con una cruz roja encima, eso significa hambruna o cosecha fallada. Vamos a... así que esto sería para mayo o para junio. Aquí empieza la hambruna y aquí en este mes también tenemos la marcha triunfal de Publio Vatinio. Ahora sí, vamos a julio. Marco Antonio aterriza con un ejército de 28 legiones en Iliria, dejando a Octavio enfermo en Durraquio y marcha hacia una ciudad llamada Anfípolis. Luego vamos a ver un mapa mucho más detallado de tanto Anfípolis como la vía o la ruta que tomó Marco Antonio, porque bueno, es parte de la vía Ignacia y el tema de hoy. Perdón. Bueno, apenas cruzan el estrecho tenemos que ahora no pueden volver, porque una vez que cruzaron, un bloqueo naval aparece de un almirante llamado Enobarbo con la flota republicana de 130 buques de guerra. Vamos a agosto. Y aquí tenemos que el bloqueo de transporte ahora también incluye Hispania y África, no solamente Sicilia, así que realmente las cosas se ponen muy mal en Roma con el tema de la hambruna. Por el otro lado, un hombre llamado Lucio Decidio Saxa, Lucio Decidio Saxa y otro hombre llamado Cayo Norbano Flaco son nombrados por Marco Antonio para liderar una fuerza avanzada de 8 legiones a Macedonia y a lo largo de la vía Ignacia hacia Tracia. Eso lo tenemos en el tema, así que vamos a hablar de eso mucho más cuando lleguemos a ese tema. Vamos a septiembre. Bruto y Casio cruzan el Helesponto. Obviamente la parte de los estrechos de lo que hoy es Turquía, pero entre la parte de Europa y la parte de Asia. Marchan hacia Dorisco, pero la ocupación del paso, el paso se llama Corpili, pero tampoco estoy muy seguro si ese nombre es correcto. Entonces, la ocupación del paso Corpili por parte de Saxa bloquea ese progreso. Saxa se retira para unirse con Norbano en otro paso llamado Sapaei. Voy a deletrear eso para que lo puedan confirmar o corregirme si quieren. Sapaei se escribe S-A-P-A-E-I. Bueno, los republicanos flanquean al enemigo forjando una ruta alternativa a través de las montañas del norte. Tienen que dar una vuelta, digamos. Bruto y Casio avanzan a Filipos y construyen fortificaciones. Antonio se une a Norbano y a Saxa en Anfípolis y Octaviano llega en una litera
10 días después. No llegó ni a caballo, en una litera. Y bueno, también en septiembre, Sexto Pompeyo, que lidera Sicilia, incrementa las acciones militares navales en el mar Mediterráneo contra los triunviros. Aquí hay muchas desventuras, incluyendo desventuras entre Sexto Pompeyo y Octaviano, pero eso mucho más tarde. Bloquea las rutas de cereales desde España y África. Ahora sí, vamos a octubre, que es el mes más importante de este año. El 3 de octubre, la primera batalla de Filipos. Los triunviros Marco Antonio y Octavio libran una batalla indecisa con los asesinos de César, Marco Bruto y Casio. Las fuerzas romanas, incluidos 2.000 espartanos que acaban de llegar, son derrotados. Octavio se refugia en un pantano muy cerca de ahí. Por supuesto, en muchos más detalles en cuanto lleguemos a la batalla y cuando en nuestro próximo episodio hablemos de todo el tema de la batalla, incluyendo águilas que venían presagiando en el cielo lo que iba a pasar. Seguimos. El campamento de Casio es capturado por los hombres de Antonio y, temiendo erróneamente que Bruto está muerto, Casio se suicida. Ordena a su esclavo liberto Píndaro que lo mate. Bruto, temiendo el impacto en la moral, entierra en secreto su cuerpo decapitado en una localidad, en una isla de Tasos. La armada republicana en el Adriático intercepta y destruye los barcos de suministro con 2 legiones de triunviros. El 23 de octubre, la segunda batalla de Filipos. El ejército de Bruto es derrotado por Antonio y Octavio. Los triunviros atraviesan el debilitado centro republicano y toman el ala derecha de Bruto en su flanco. Después de la batalla, 14.000 legionarios depusieron las armas. Bruto huye a las alturas de Filipos, donde se suicida al día siguiente. Después de la victoria, el cuerpo de Bruto es llevado al campamento de Antonio, donde arroja su paludamentum púrpura sobre su cadáver y ordena un funeral honorable para su antiguo camarada. Recordemos aquí que Bruto fue el que insistió a que Marco Antonio no fuese asesinado el mismo día que Julio César. Así que, si bien lucharon, existía una especie de gracias por haber insistido de que yo no muriese el mismo día de Julio César. Bueno, la causa republicana está aplastada y Roma está en manos del segundo triunvirato. Cayo Julio César Octaviano regresa a Roma y organiza unos 40.000 asentamientos de veteranos en Campania, Etruria, Pinceno, Samnia, Umbria y en el lejano norte de Italia. Y bueno, con eso llegamos al mes de noviembre y, como pueden ver, para cuando llegamos a diciembre ya no tenemos ningún territorio de color azul. La causa de los liberadores o libertadores está muerta. Ahora sí, muchachos, vamos al tema de los nacimientos. Y aquí tenemos 3 nacimientos: Tiberio, futuro emperador; Marco Claudio Marcelo, sobrino del primer emperador; y en nuestra saga familiar, Lucio Geganio. Empecemos ya. Entonces, yo diría que empezáramos pues con el futuro emperador de Roma. Pero como es un nacimiento, simplemente vamos a tratar del tema de Tiberio,
en el sentido de siendo él un bebé. O sea, no vamos a hablar de la vida de él porque vamos a tener muchísimos años para hablar de eso. Entonces yo esto lo compuse más o menos de esta forma. Tiberio fue segundo emperador de Roma, hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila. Y si se preguntan quiénes eran Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila, pues ahí va. Tiberio Claudio Nerón fue un cuestor cuando era joven, pero eso no es lo más importante. Lo más importante era que este Tiberio Claudio Nerón, o sea, el papá de Tiberio, fue el mismo que le ayudó a Julio César en aquella batalla en Alejandría, cuando César casi pierde contra los egipcios en el delta del río Nilo, cuando le salió mal ese tiro de apoderarse de la isla, o sea, cruzar el heptastadio de Alejandría, llegar a la isla donde estaba el faro y de ahí tratar de salir del aprieto. Bueno, Tiberio Claudio Nerón fue una de las tantas personas que vinieron en ayuda a Julio César. Bueno, como recompensa, César le dio un sacerdocio y luego la administración de una pequeña parte de una colonia nueva, es decir, las Galias. En ese mismo año, es decir, en este mismo año, en el 42 a.C., le nace un hijo, el futuro emperador. También en ese mismo año, el padre de Tiberio es elegido pretor. Poco después estalló un conflicto entre los triunviros y, bueno, se vieron forzados, o sea, el padre de Tiberio se vio forzado a elegir bando. Desconfiando de Octavio, unió su suerte con la de Marco Antonio. En el 41 va a tener que huir de Roma junto con su esposa y el bebito, precisamente por eso. O sea, es la hora del lío en Perusia. Los hombres de Octavio van a asediar esa ciudad y vamos a ver cómo le va en ese episodio, o sea, el año siguiente. Los hombres de Octavio, asediando la ciudad, pues se reconcilian y Tiberio, o sea, el bebé Tiberio junto con la familia, pues les permiten regresar a Roma. Y bueno, ahora sí, muy brevemente acerca de la mamá del bebito Tiberio, Livia Drusila. Ella será la tercera esposa de Octavio. Ajá. O sea, madre de Tiberio y tercera esposa de Octavio. Era hija de un tal Marco Livio Druso Claudiano, y ese lo vamos a escuchar otra vez hoy mismo, en nuestros obituarios. Y ese nombre lo van a volver a escuchar porque él se va a suicidar en la batalla de Filipos. Así que en este año nace el segundo emperador de Roma y se suicida el abuelo paterno del mismo. Obviamente que de su vida vamos a tener un montón de oportunidades para hablar, así que lo dejemos ahí. Vamos a Marco Claudio Marcelo, sobrino de Augusto. O sea, hijo de Octavia la Menor, hermana de Augusto, aquella que fue con Hortensia a la plaza a protestar. Esos Claudios son de una rama plebeya de los Claudios, o sea, de la gens de los Claudios. A ver, ¿qué más de ese nacimiento? Marco Claudio Marcelo, bueno, será desde muy joven involucrado con todo lo que va sucediendo en los círculos imperiales y hasta será designado como sucesor de Augusto. Augusto lo quería mucho a Marco Claudio Marcelo. Pero como sabemos que no fue emperador, porque lo fue Tiberio, surge la pregunta, ¿y qué le pasó a Marco Claudio Marcelo? Bueno, según la historia, cayó enfermo en el 23 a.C. y murió. ¿Envenenado? Es posible. No sabemos. Bueno, para cuando lleguemos ahí, yo sí voy a averiguar con más exactitud si fue envenenado o no. Como dato, el famoso Teatro de Marcelo es en su honor. Y en nuestra saga familiar nace Tito Geganio. Aquí puse Lucio Geganio, o sea, el padre, el nombre del padre que tuvo a un bebito llamado Tito Geganio. De eso, cuando lleguemos a la saga familiar. Entonces, vamos a la escena y aquí tenemos los nacimientos, ya están. Ahora sí, vamos a la palabra en latín.
Y la semana pasada, sí, no es la semana pasada, sino hace 3 meses atrás, o sea, el episodio pasado, yo les di la palabra cocleario. Les había dicho que coclearium era una herramienta como una cuchara. Coclearia en plural. Aquí se trataba de una cuchara romana con un mango largo ahusado. O sea, el mango en sí tenía una especie muy extraña en forma de S justo entre la cuchara misma y el mango que era largo. Imagínense que está sosteniendo esa cuchara en su mano. La manija de la cuchara es bien larga, después va una S hacia abajo y después la cuchara en sí. ¿Y por qué esa S? ¿Por qué esa vueltita en la cuchara? Pues porque era usada para de esa manera poder abrir, digamos, caracoles, conchas de mar y caracoles. La palabra cóclea significa literalmente espiral, como cuando nos referimos a la casita del caracol en la espalda del caracol, que eso todos los chicos lo saben. Eso nos lleva a conducir que la cuchara fue diseñada para que el mango pudiera usarse para extraer el caracol o berberechos de la concha. Ahora, existen también otros usos de esa misma palabra, a saber, los términos romanos coclearium y cocleare denotan una medida líquida de una cucharada. Así que, obviamente, en el Imperio Romano existían medidas de peso, medidas de largo y también había una forma de medir líquidos. Uno de los nombres de esos pesos de materiales líquidos, pues era cocleare. Así como hoy nosotros usamos litro y también tenemos decilitro y otras palabras para denotar una cantidad de algo líquido, pues en Roma cocleare tenía el mismo uso. Y finalmente tenemos un tercer significado. Un cocleario también era un lugar donde se podían criar caracoles para comer. Bueno, para ejemplos no existen porque eso no es una frase en sí. Y entonces para nuestro próximo episodio no tenemos una palabra en latín, porque nuestro próximo episodio sería un episodio de Yapa. Tendríamos que volver a nuestro episodio 25, pero como el episodio 603 es la batalla de este mismo año, pues no lo quise quebrar en dos. Así que antes de volver a los tiempos de la muy temprana república, vamos a ver episodio 613, la batalla de Filipos. Y por ende, pues no existe palabra en latín. Entonces ya tenemos la palabra en latín. Vamos ahora a la ficha anual. Y en esa ficha anual podemos ver varias cosas. Podemos ver que Marco Emilio Lépido y Lucio Munacio Planco, ambos son cónsules durante todo el año, porque ven aquellos que me ven por YouTube o aquellos que bajan esa ficha de nuestro sitio de Patreon, libre de cargo obviamente, esa cinta roja del cargo de cónsul no se interrumpe durante el año entero. También tenemos anotadas las 2 batallas de Filipos, los nombres de muchos de los pretores, magistrados, etcétera, etcétera, y obviamente muchos eventos paralelos, tanto en Roma como en el mundo. Vayan a bajar esa ficha, es muy interesante y eso ya forma parte de una tradición de estos episodios. Obviamente que episodios de batallas no van a tener eso, eso simplemente aparece en episodios donde tratamos de un año. Entonces, volviendo a eso, ya tenemos esto y ahora sí, vamos a los personajes. Y aquí tenemos 13 personas hoy en día. Vamos a ver primero, obviamente que no alcanzan en una ficha, así que tenemos 2 fichas. Y voy a bajar un poquito aquí para ver dónde tenemos
palabra en latín, ficha anual, personajes, ahí está. Entonces, tenemos Hortensia, Marco Junio Bruto, Marco Emilio Lépido, automáticamente por ser cónsul, Lucio Munacio Planco, el mismo caso, Publio Vatinio, tuvo una marcha triunfal, Marco Antonio, Octaviano, Neo Domicio Enobarbo, era el que hizo el bloqueo en el mar Adriático, y voy a apagar esto y prender la parte 2, Lucio Decidio Saxa, Gallo Norbano Flaco, aquellos dos que fueron de avanzada con 8 legiones hacia Macedonia, por ello, gracias a ellos tenemos la Vía Ignacia como tema de hoy, y obviamente Sexto Pompeyo Magno Pío, no sabía que se había añadido el nombre de Pío, y a 2 mujeres. Tenemos a Mucia Tercia, madre de Sexto, o sea, esposa del difunto Neo Pompeyo Magno, y Junia Secunda, esposa de Lépido. Entonces, volviendo a la ficha 1 de personajes, empezamos con Hortensia. Ya hablamos de Hortensia un poco, pero quiero darles un par de detalles más. Qué muchacha con coraje, digo yo. Hija de un tal Quinto Hortensio, también un orador, ella también lo fue, y de la primera esposa de este Quinto Hortensio, una mujer llamada Lutacia. Como un dato interesante, Hortensia es el personaje principal de una novela histórica llamada Rivales de la República, escrita por una autora inglesa llamada Anneliese Friesenbruch. Hice una especie de imagen de, aquí está, Anneliese Friesenbruch. Si lo están viendo por YouTube, pues aquí está la imagen de la mujer que escribió una novela histórica donde Hortensia es uno de los protagonistas, y ese libro se llama Rivales de la República en inglés. No sé si se puede conseguir en español, sí existe tanto en italiano y en portugués. No lo vi en español, pero por lo pronto sí podría existir. Anneliese, Anneliese, Friesenbruch, obviamente eso es un apellido o alemán o belga, nació en la isla de Bermuda, así es, interesante eso, y se educó en Inglaterra, en el Reino Unido, donde después pues, se puso a escribir novelas históricas acerca del tiempo de Roma. Y aquí tenemos algunos de sus otros libros que ella escribió, Las primeras mujeres de Roma y Las mujeres de César. Pero aparentemente Rivales de la República, con Hortensia como protagonista, aparentemente es la obra más importante. Entonces volvemos al tema de personajes y vamos a Marco Junio Bruto. Bueno, es el tema de hoy, por supuesto. Es el título de este episodio. En la serie televisiva HBO llamada Roma, el joven Marco Junio Bruto fue visto leyendo a filósofos griegos en el jardín junto a Julia, hija de Julio César, el momento cuando Julio César vuelve de Asia Menor después de un exilio que le fue impuesto debido al tema de Cornelio Sila de aquellos años. Así que, bueno, vamos a ver mucho más de Marco Junio Bruto en un par de minutos porque es uno de los temas y el episodio que viene entero. Tenemos a Marco Emilio Lépido. Recordemos lo siguiente. El 30 de junio del año pasado, el Senado declaró a Lépido enemigo público y ordenó que su estatua fuese derribada. Octavio, todavía al menos nominalmente, actuaba en nombre del Senado, pero se dio cuenta de que éste no podía resistir las fuerzas militares, ahora unidas a Lépido y a Antonio, y por lo tanto abandonó esa causa, más aún sabiendo que Asinio Polión, gobernador de Hispania ulterior, y Lucio Munacio Planco, gobernador de Galia Transalpina, o sea, no cisalpina, sino transalpina,
también se unieron a Lépido y a Antonio, y que se preparaban para cruzar los Alpes con un formidable ejército. En agosto, Octavio obligó al Senado a reconocerlo como cónsul y anular esos decretos contra Lépido y contra Antonio, y a finales de octubre los tres hombres se reunieron en Bononia, y eso había dado como resultado la formación del segundo triunvirato, simplemente porque Octavio, siendo astuto, se dio cuenta de que él no podía mantener la causa de tener a Lépido como enemigo del Estado. Bueno, los triunviros se repartieron las provincias y Lépido recibió lo que ya tenían, o sea, en ese momento a Lépido le va a tocar Narbonense, la provincia de Galia Narbonense y Citerior, y la cual él gobernaba mediante legados. O sea, él no fue allá, sino que simplemente había mensajeros yendo y viniendo en caballo, calculo yo, cada día, por medio de legados. Eso lo hizo para poder permanecer en Italia este año. O sea, todo esto que les acabo de contar, eso pasó el año pasado. Este año, el 42, como cónsul, Octavio y Antonio harían la guerra contra Bruto y Casio. Del ejército de 10 legiones quedaron 3 para Lépido, para la protección de Italia, y el resto de las legiones se las repartieron Antonio y Octavio. Así, Lépido obtuvo solo un papel secundario en la lucha entre los triunviros y el Senado, y él parece haber estado satisfecho, pues nunca mostró ningún interés por esa empresa. Lépido y su ejército entraron a Roma el 29 de noviembre del 43, o sea, el episodio pasado, y los tres triunviros declararon proscritos a eminentes miembros del Senado, así como de la aristocracia. Lépido puso una leve resistencia a esa sanguinaria acción, pero fue ignorado. Más aún, Lépido puso en la lista el nombre de su propio, escuchen esto, él puso en la lista de gente proscrita a su propio hermano, el consular, Lucio Emilio Paulo. Como consecuencia de las proscripciones, la sangre de unos 300 senadores y unos 2000 équites, o sea, caballeros o aristócratas, como quieran decirlo, la sangre de unos 3000 de ellos corrió por toda la península itálica, porque obviamente no estaban todos en Roma. Al final del año, el 31 de diciembre, a Lépido le van a dar un triunfo concedido por el Senado el año anterior. Ahora un poquito de la vida de Lépido en el 42. Durante el 42, Lépido se quedó en Roma mientras que los otros triunviros fueron a Macedonia a vengar la muerte de César y obviamente a buscar gloria. Al regresar, Marco Antonio y Octavio de la batalla de Filipos como vencedores, procedieron a repartirse las posesiones romanas. Lépido fue privado de sus provincias bajo acusación de haber estado en contacto con Sexto Pompeyo, pero se acordó que en el caso de resultar inocente de esos cargos, pues recibiría África, que es lo que yo les había contado muy al comienzo de este episodio. Los dos triunviratos no pudieron probar nada contra Lépido, o sea, él no estaba en contacto con Sexto Pompeyo en Sicilia, vamos. Pero no fue hasta después de la guerra con Perusia en el 40 que Octavio va a tomar posesión de la provincia de Lépido, o sea, África, y seguramente no habría obtenido si Octavio no hubiese tenido interés en tener un Lépido como aliado por las dudas si sucedía una ruptura entre él y Marco Antonio. Lo que sabemos que sí sucedió. Vamos al siguiente. Lucio Munacio Planco. De él ya también hablamos un montón. Planco fue un clásico hombre capaz de cambiar de bando según soplaba el viento. Habíamos mencionado antes que él fue el fundador de ciudades como Lyon, o sea, Lugdunum, Basel, o sea, Basilea, y otra ciudad llamada Augusta Raurica, también en Suiza, que hoy se llama Augst, A-U-G-S-T.
fue nombrado cónsul junto a la persona que más odiaba, o sea, Marco Emilio Lépido. Y bueno, cuando estalle la guerra de Perusia, en un año y medio más, vamos a ver cómo Planco se las va a arreglar de salir de un aprieto muy grave. Así es, Lucio Munacio Planco va a estar como entre la pared y la espada, con Marco Antonio de un lado y Octaviano del otro. Y para colmo de males, con Fulvia, la esposa de Antonio, instigándolo a unirse a la batalla. Eso obviamente lo dejamos para ese episodio, pero eso va a estar genial. Vamos al siguiente. Publio Vatinio. Fue un político y un militar. Cicerón lo odiaba. Muchas veces hacía alegaciones en contra de Vatinio. Y voy a tomar un, porque la garganta ya no me da. Entonces, Cicerón lo odiaba y muchas veces hacía alegaciones en contra de Vatinio, mencionando las hinchazones que Vatinio tenía por el cuello y partes de la cara, y a las cuales Cicerón los llamaba struma civitatis. O sea, struma civitatis significa hinchazones populares. Este es Cicerón. Y por supuesto, ese fue el idiota que perdió sus tropas a Marco Junio Bruto, como lo mencioné al comienzo de este mismo episodio. Bueno, después del triunfo que obtuvo el último año del... No fue el último día del año anterior, sino el último día de, no me acuerdo cuál mes de este año, Vatinio solo aparece en noticias como una persona de muy bajos valores morales, y hasta el día de hoy existen grafitis en las paredes de lo que queda del Monte Palatino en Roma con el apodo de Vatinio, pero la gente cuando hacía graffiti no ponía el nombre entero, hacían 3 letras o 4 letras y la gente sabía de quién se trataba. Es decir, struma pintados al lado de un pene gigantesco apuntando a la boca de Vatinio. En fin, adiós Publio Vatinio y hasta nunca. Bueno, la siguiente persona es Marco Antonio. Sí vamos a tener un montón de tiempo de hablar de él, también de Octaviano. Sí los voy a poner como personajes porque cuando hacen acciones durante ese año, si bien no voy a hablar de ellos en el tema, si es que están en el tema o en una batalla, pero sí los vamos a poner en la lista. Y tenemos ahora a Gneo Domicio Enobarbo. Bueno, en el 42 a.C. mandó una flota de 50 naves al Mar Jónico y obtuvo un éxito considerable en su lucha contra el segundo triunvirato al derrotar completamente a Calvino en el día de la primera batalla de Filipos, cuando éste intentó zarpar desde Brundisium, o sea, hoy Brindisi. Domicio fue saludado como imperator y como registro de esa victoria se conserva una moneda con su rostro en esa moneda. Después de la batalla de Filipos, Enobarbo continuó la guerra contra los triunviros independientemente de Sexto Pompeyo y con una flota de unos 70 barcos y 2 legiones que venía saqueando constantemente las costas del mar Adriático. Por el otro lado, eso también significa que los muchachos, o sea, las tripulaciones de esos barcos, realmente conocían la costa de Croacia, todas las islas de este pequeño país. Bueno, no obstante, merced a la intervención de Cayo Asinio Polión, en 2 años más, o sea, en el 40, se va a reconciliar con Marco Antonio y Marco Antonio lo va a nombrar gobernador de Bitinia Ponto, de la provincia Bitinia Ponto, que queda en Asia Menor, y eso le va a causar una enorme molestia a Octaviano. Y ahora sí tengo que cambiar de ficha porque pasamos a los personajes de la segunda ficha. Nos quedan 5 personajes más. El primero de ellos, Lucio Decidio Saxa. Él nació en Hispania, probablemente de origen latino, pero sí se sabe que nació
en lo que hoy es España. Luchó contra César durante la Guerra Civil, luego se adhirió a Marco Antonio. Perdón, no luchó contra César, luchó con César. Perdón. Murió en una lucha contra los partos. O sea, no este año lo tenemos como personaje, no como obituario, pero en el futuro va a morir en una emboscada, luchando en la provincia de Siria, creo, contra los partos. Junto con un hermano, también tenía un hermano que también va a morir en esa misma emboscada. Ahora veamos por qué está en nuestra lista de personajes. Pues la razón es que este hombre, junto a otro general llamado Cayo Norbano Flaco, formaron la vanguardia de Marco Antonio antes de armarse la batalla de nuestro próximo episodio, o sea, episodio 613, la batalla de Filipos. Así que mucho más de él en nuestro próximo episodio, la batalla de Filipos. Vamos a Cayo Norbano Flaco. Norbano era de origen etrusco. Fue nieto de un hombre también llamado Cayo Norbano, que tuvo que cometer suicidio mientras andaba por la isla de Rodas durante aquellos turbulentos años de Cornelio Sila. Ahora, este Cayo Norbano Flaco fue elegido pretor el año anterior y con ese título se dirigió a Macedonia junto con Lucio de Sirio Saxa, acabo de mencionarlo, al mando de 8 legiones. Con la orden de marchar muy rápidamente hacia Tracia y mantener los pasos de montañas, cortando así la vía Ignacia, Norbano y Saxa se encontraron con las tropas que avanzaban combinadas de Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto en las cercanías de Filipos. Así que por lo que hizo este hombre junto con Saxa es que la batalla fue en Filipos y no en otro lugar. Bueno, buen detalle. Como eran superados en número, Norbano y Saxa ocuparon una posición cerca de Filipos que impidió que los republicanos avanzaran más. Decididos a encontrar un camino, Bruto y Casio lograron que Norbano abandonara esa posición dominante, pero Norbano descubrió esa trampa a tiempo para, digamos, recuperarse y no caer en la trampa. Cuando Bruto y Casio lograron flanquearlos, Norbano y Saxa se retiraron hacia la ciudad llamada Anfípolis. Ahí vuelve a aparecer el nombre de Anfípolis, lo vamos a ver luego en el mapa. Cuando llegaron Marco Antonio y el grueso de las tropas de los triunviros, pues encontraron a Anfípolis muy bien custodiada y Norbano quedó al mando de la ciudad. Después de la batalla de Filipos, Octavio puso a Norbano a cargo de su propio campamento. El hombre tuvo un gran éxito. Seguimos. Sexto Pompeyo Magno Pío. En el mes de agosto del año pasado, o sea, el 43, Octavio controló el consulado e impuso la famosa Lex Pedia, Quinto Pedio, propuesta por su colega Quinto Pedio, por la que todos los asesinos de César eran declarados proscritos. Pompeyo fue incluido entre los asesinos de César, aunque él no tenía ninguna participación en el hecho, y finalmente fue proscrito en el mes de octubre, cuando se estableció el segundo triunvirato: Octavio, Marco Antonio y Lépido. Las intenciones, obviamente, vengar a César y subyugar todo tipo de oposición. Bueno, el dominio de la flota garantizaba a Sexto cierta seguridad, pero como los gobernadores de ambas Hispanias y de la Galia apoyaron el triunvirato, no disponía de ninguna base en tierra firme. Sexto se limitó a atacar a zonas costeras, la costa nada más, y sus fuerzas aumentaron con todos aquellos que los triunviros habían proscrito. Claro, huían a Sicilia, se unían a Sexto, y también con multitudes de esclavos que acudían a él. Finalmente se vio con fuerzas suficientes para desembarcar en Sicilia, donde estableció su cuartel general. Eso todavía el año pasado. Las ciudades de Milas, Tindaris,
Messina y Siracusa cayeron en su poder, al igual que, digamos, toda la isla físicamente. El propretor de Sicilia, Aulo Pompeyo Vitínico, le rindió Messina a condición de repartirse el gobierno de la isla. También recibió el apoyo de un tal Quinto Cornificio, gobernador de la provincia de África. Su poder viene aumentando. El dominio de estas provincias por los pompeyanos afectó seriamente el suministro de granos de Roma. En el 42, este año, Octaviano envió a la isla a su legado Quinto Salvidieno Rufo, que consiguió evitar los ataques de Sexto a las costas italianas, pero fue derrotado en el estrecho de Sicilia, en las cercanías de la roca de Escila. Recuerden que el estrecho entre Sicilia y Italia propiamente dicha tiene dos como formaciones de roca de un lado y del otro, famosamente conocidos como Caribdis y Escila, nombres de una bella ninfa y una no tan bella, digamos, monstruo. Escila era el monstruo. Y bueno, Octavio, tras esa batalla, partió inmediatamente a Grecia, se fue, con objeto de ayudar a Marco Antonio en la guerra contra Bruto y Casio, y bueno, se acuerdan que ahí se enfermó y apareció en una litera como 10 días más tarde. Y casi tiro el micrófono a mi tacita de café. Que dicho sea de paso, tengo tazas de café del Cuento de Roma, que voy a enviar esas tazas a todos nuestros Patreones. De eso un poquito más tarde. Nada como café por la mañana. Bueno, Sexto andaba en la cumbre de su poder y se hizo llamar hijo de Neptuno. Entonces hizo matar al cogobernador Aulo Pompeyo Vitínico, acusado de una supuesta conspiración, quedando así como único gobernador de la isla. Así se hace. Primero, sí, hermano, repartimos la isla y después, conspiraste contra mí, te mato. Bueno, mientras Octavio luchaba en Grecia contra los republicanos, Pompeyo se mantuvo inactivo y eso yo diría será su error fatal. De todas maneras, seguimos. Mucia Tercia, madre de Sexto. Mucia fue la tercera esposa de Pompeyo Magno, el padre de Sexto. Durante el periodo triunviral, medió entre sus hijos y Augusto. Alrededor del 79 a.C., Sila se la entregó en matrimonio a Pompeyo para asegurar su lealtad. Tras regresar a las provincias orientales en el año 62 a.C., Pompeyo se divorció por carta de Mucia, alegando, según Cicerón, infidelidad conyugal. Suetonio indica que Mucia estuvo entre las amantes de Julio César sin precisar una fecha. Bueno, tuvo la desgracia de tener, tuvo 3 hijos y tuvo la desgracia de sobrevivir a todos ellos. Junia Secunda, esposa de Lépido. Junia Secunda era hija de Servilia, que era media hermana de Catón el Joven y que también era amante de Julio César. Fue media hermana de Marco Junio Bruto a través de su madre, por ende, y hermana carnal de Marco Junio Silano, Junia prima y Junia tertia. Realmente nos hace falta un pequeño árbol genealógico para entender eso. Voy a ver si puedo hacer uno de estos episodios. Bueno, a diferencia de los otros triunviros, Lépido nunca tuvo otra esposa que Junia, y dicen que ambos fueron muy dedicados el uno al otro. Más tarde, después de la batalla de Accio, vamos a ver que esta Junia va a fallar en un complot para asesinar a Octavio y vamos a ver cómo le va a causa de eso. Y ahora sí, tenemos que los personajes de hoy están listos. Vamos a poner el checkmark y vamos a nuestra carrera de las gentes. Hoy solamente tenemos 2
pequeños círculos rojos porque un consulado le cae a la gens de los Emilios y otro a la gens de los Munacios. Para los Munacios, este es el primer punto en la carrera de las gentes. Para los Emilios, ni cerca. Es decir, los Emilios están ahora en cuarta posición en nuestra carrera de las gentes. Esas fichas también disponibles en Patreon, libres de cargo. Entonces, ahora sí, volvemos a nuestra escena y eso también ya está. Vamos a temas y batallas. Bueno, entonces, temas y batallas, tenemos lo siguiente. Marco Junio Bruto, el segundo triunvirato, los cambios. Si bien el triunvirato ya existió, vamos a añadir un par de cosas más. Y después, entre medio, mi ida de China y pues vuelven los episodios viejos. Y también la Vía Ignacia y las dos batallas de Filipos, que bueno, ellos sí tienen un episodio en sí, así que aquí solamente las vamos a mencionar. Vamos ya. Marco Junio Bruto. ¿Qué más podemos decir de él? Obviamente que vamos a ver lo que pasó durante los últimos días de su vida en nuestro próximo episodio, porque ese episodio se dedica a las batallas en sí. También al segundo triunvirato. ¿Qué pasó con ese repartimiento entre los tres después de la batalla de Filipos? Bueno, ese es un tema que también lo vamos a posponer, pero eso no va a caer al episodio de la batalla de Filipos, sino al episodio que trate del año 41, justo antes del tema de Perusia. Lo que sí podemos decir es que hay cosas en las que el primer triunvirato y el segundo triunvirato son iguales, y hay cosas en que los dos triunviratos son muy diferentes. Una de las cosas en que ambos triunviratos son totalmente iguales es que tanto el primer triunvirato como el segundo tenían un hombre astuto y dos idiotas. Así es. Craso, Pompeyo y César, yo me imagino que saben cuál es el astuto y cuáles son los dos tontos. Si bien, bueno, Pompeyo no era un tonto en sí, Craso era el hombre más rico en Roma, pero vamos, para ir a perder de la forma que perdió su vida contra los partos, hay que ser un muy mal jugador de ajedrez. Y aquí, en este triunvirato, pues tenemos a Augusto, a Lépido y a Marco Antonio. Y también puedo decir que Marco Antonio no parece ser un estúpido, pero sí les salieron mal las cosas. Un astuto y dos idiotas. Lo que es diferente entre este triunvirato y el primero es la legitimidad del mismo. Este triunvirato era totalmente legal. Estaba corroborado, firmado, sellado, no sé, como quieran decirle, por el Senado. Aquí no existía ningún tipo de debate si ese triunvirato podía existir o no. Bueno, obviamente que también vamos a hablar un poquito más de eso y vamos muy brevemente a mi ida de China. Yo ya no estoy en China, pueden ver el fondo. El fondo es una habitación de un apartamento que renté. Y aquí en Croacia probablemente me tengo que quedar entre 6 meses y un año, y eso depende de un par de cosas. Por un lado, tengo que hacer papeles para mi esposa. Ella es china. Mi hija no tiene problemas, ella es croata, o sea, es un ciudadano de la Unión Europea, pero obviamente no habla el croata. Eso tampoco me importa, pero sí tengo que hacerle papeles a mi esposa. Por el otro lado, también
debo invertir 4 meses de mi tiempo en volver a hacer la licencia de conducir. Sí, me estoy agarrando la cabeza con la frente porque yo hice ese mismo proceso en China porque China no me reconocía la licencia de conducir americana que se me había vencido allá en Miami. Cuando, bueno, yo viví en los Estados Unidos 17 años. Cuando se me venció la licencia, yo fui a, digamos, a la autoridad correspondiente y me dijeron que no, que tengo que hacer las 30 horas de teoría, de práctica, y bueno, eso hice en China. Algún día voy a hablar en más detalle de eso. Ahora tengo que volver a hacer eso porque la Unión Europea no me reconoce la licencia de conducir china. O sea, la otra opción sería ir a Miami, volver a hacer allá mi licencia de conducir y entonces venir a Europa y entonces transformarla. Y bueno, ¿saben qué? Para eso, más bien me hago una licencia de conducir aquí en Croacia que me va a valer desde Noruega, Suecia, hasta Grecia, en la en la Unión Europea. Y también quiero preparar el tema de papeles para ir a España, porque Croacia es simplemente una tabla de saltar. Todas mis movidas en mi vida no fueron de un día. Duraron meses, algunas hasta un año. Una de las movidas hasta duró 2 años en ser completada. Me mudé de Alemania a Argentina a la edad de 12. Yo eso no lo elegí, eso fueron mis padres. Me mudé de Argentina a los Estados Unidos 13 años más tarde. Me quedé viviendo en Miami, ya por cuenta propia. De ahí en el 2010 fui a China. En China viví 10 años. Me desilusioné cuando cambió el gobierno de China en el 2013. Este hombre que ahora gobierna China, muy malamente obviamente, realmente está cambiando el tema de nacionalismo y el tema de, mientras antes los chinos eran humildes, pacientes y les encantaba aprender de otros, este hombre es como el brusco guerrero, lobo guerrero, diciendo, a mí no me hace falta aprender de ti. O sea, realmente la política de China ha cambiado. La economía es muy potente. Si quieren ir a trabajar a China un par de años, vayan, van a ahorrar. La economía es muy, muy fuerte, pero este no es el momento de pensar en economía, sino pensar en derechos humanos y en seguridad. Bueno, de la Vía Ignacia, vamos al tema de la Vía Ignacia. Un momentito que lo voy a encontrar aquí. Y a ver, mira, China, la Vía Ignacia. Entonces, aquí tenemos la Vía Ignacia, prácticamente empieza en Italia. No, eso fue una broma. O sea, en Brundisium uno toma el barco y se baja en Dirracchio, que es la parte de Iliria. Este mapa lo voy llevando de un lado hacia otro para que veamos parte por parte. De Dirracchio pasa por varias localidades. Claudiana, Apolonia, que fue donde el muchacho Octaviano recibió instrucciones militares, y después otras localidades como Licnidos, Florina, Edesa, Pella, ¿se acuerdan de Alejandro Magno y el padre de él? Tesalónica, Anfípolis, aquí en Anfípolis está, esa es la ciudad que mencionamos 2 veces durante nuestro episodio de hoy y que vamos a ver hartos en nuestro episodio próximo. Filipos, Neápolis, sí, así se llama, Neápolis, al igual que la ciudad italiana de Neápolis. Bueno, Neápolis sabemos que simplemente significa ciudad nueva, o polis, ciudad, nueva. Paleópolis y Neápolis. Bueno, y aquí tenemos Trajanópolis, obviamente que esa ciudad no llevaba ese nombre en ese entonces, eso fue después de Trajano, pero igual lo quise poner. Lisimaquia, Perinto, y aquí ya llegamos a el pueblucho de Bizancio, que en aquel entonces ni se imaginaba que
será una enorme ciudad de enorme importancia. Veamos qué otro mapa tenemos. Aquí tenemos la Vía Ignacia. Y ahora sí quiero leer un poquito. La Vía Ignacia fue una carretera construida por los romanos en el siglo II a.C. Cruzó Iliria, Macedonia y Tracia, atravesando un territorio que ahora forma parte de la moderna Albania, Macedonia del Norte y Grecia, y la Turquía europea como continuación de la Vía Apia. Comenzando en Dyrrhachium, en el mar Adriático, el camino siguió una ruta muy difícil a lo largo del río Genusus, con G, no con J, Genusus, sobre las montañas Candaviae, hoy conocidas como Jablanica, y desde allí hasta las tierras altas alrededor del lago Ohrid, O-H-R-I-D. Luego gira hacia el sur, siguiendo varios pasos de altas montañas para llegar a la costa norte del mar Egeo en Tesalónica. Desde allí atraviesa Tracia hasta la ciudad de Bizancio, más tarde Constantinopla, y cubre una distancia total de unos 1.100 kilómetros, 750 millas romanas. Como otras grandes calzadas romanas, tenía unos 6 metros de ancho, estaba pavimentada con grandes losas de piedra poligonal o cubiertas con una dura capa de arena en las zonas no tan transitadas. Las principales fuentes literarias dicen que para la construcción de la carretera se basan en lo que Estrabón escribió en su obra llamada La Geográfica, y una serie de hitos encontrados a lo largo de la ruta, o sea, hitos hablando de esas piedras, ¿no? A lo largo de la ruta que marcaban la carretera en una longitud de 860 kilómetros hasta la frontera entre Macedonia y Tracia. Las inscripciones en muchos de los lugares de la Vía Ignacia se encuentran de forma bilingüe, es decir, vienen escritas en 2 idiomas. Y aquí estoy mostrándole donde la Vía Ignacia cruza o pasa muy cerca de la ciudad de Filipos y el pantano donde va a ser la batalla. Un dato más, un dato bíblico de la Vía Ignacia. El apóstol Pablo usó el camino en su segundo viaje misionero mientras viajaba de Filipos a Tesalónica. Eso lo pueden encontrar en la Biblia, en el libro llamado Hechos de los Apóstoles, capítulos 16 y 17. Bueno, a ver, aquí tenemos un par de fotos de lo que hoy es la Vía Ignacia. Esto es uno de lo que antes era. Y una de las fotos donde la Vía Ignacia, obviamente esto es asfaltado, pero así es como se ve. Entonces, con esto ya tenemos, obviamente que, vamos a la escena, obviamente que los temas que quedan es la batalla de Filipos, que en vez de ser un tema de hoy, es un episodio entero, así que eso ya está. Vamos a obituarios. Y al igual que personajes, tenemos un montón. Tenemos a Cayo Casio Longino, el 3 de octubre. Marco Junio Bruto, el 23 de octubre. Porcia, esposa de Bruto. La muerte de Porcia es algo muy, muy interesante. Cayo Antonio, Lucio Tilio Cimber, Marco Livio Druso Claudiano, lo habíamos mencionado hace una hora. Marco Poncio Catón, Publio Servilio Casca Longino. Ficha 2, Pacubio Antistio Labeo. Ario Barsanes el tercero, rey de Capadocia. Publio Cornelio Lentulo Espinter. Lucio Cornelio Sina, el pretor, no el Sina que había sido asesinado por las calles en Roma cuando la muchedumbre andaba rugiendo por la ciudad de Roma, sino el pretor. Quinto Ligario, el proscrito, y un tal Cayo Macio. Entonces, vamos a la primera parte
de nuestros obituarios. Y tengo que encontrar esto. Ahí tenemos Cayo Casio Longino, obviamente de él mucho, mucho más en nuestro episodio precisamente dedicado a la batalla que le va a costar la vida. Una muerte un tanto estúpida. Marco Junio Bruto. La única razón por la que no puse a Marco Junio Bruto antes de Casio Longino fue que murió 20 días, o sea, 3 semanas más tarde. Sigamos. Porcia, esposa de Bruto. Universalmente conocida como segunda esposa del asesino de César más famoso, Marco Junio Bruto. Hija de Marco Porcio Catón Uticense. Eso seguramente en referencia a la ciudad de Útica, allá en África. A temprana edad se casó primero con Marco Calpurnio Bíbulo, aliado político de su padre. El día del asesinato de César, Porcia estaba sumamente perturbada por la ansiedad que vio en su esposo y hasta envió mensajeros al Senado para comprobar que Bruto andaba bien, que no le pasó nada a su esposo. Ella sí sabía de eso. Sabía del complot, pero bueno. Bueno, sigamos. Cuando Bruto huyó de Roma, se acordó que Porcia tendría que permanecer en la ciudad y ella sufrió mucho por esa distancia. Porcia se sintió abrumada por el dolor de separarse de Bruto, pero se esforzó en ocultarlo. Sin embargo, cuando un día se encontró con un cuadro que representaba la separación de Héctor de Andrómaca en la Ilíada, escrita por Homero, ella rompió a llorar. La muerte de Porcia ha sido una fijación para muchos historiadores y escritores. La mayoría de los historiadores contemporáneos creían que Porcia se suicidó en el 42 a.C., según se dice, ingiriendo brasas vivas. Los historiadores modernos, sin embargo, encuentran esa historia hasta un tanto estúpida y una especulación popular dice que Porcia se quitó la vida quemando brasas de carbón en una habitación sin ventilación y por lo tanto sucumbió a la intoxicación de monóxido de carbono. Bueno, la mayoría de los historiadores, tales como Dion Casio, Valerio Máximo y hasta Appiano, afirman que ella se suicidó después de enterarse de que Bruto había muerto tras la segunda batalla de Filipos. Pero, un momentito, probablemente Porcia murió antes de la batalla en sí, casi un año entero antes de una plaga que andaba, una plaga pequeña. Este es el único lugar que en realidad menciona la plaga, y vean dónde la menciona. Esa plaga andaba por Roma en aquellos días, y eso lo corrobora una carta escrita por Cicerón mismo a amigos de Junio Bruto en el frente, allá, afuera de Italia. La verdad de todo es que nosotros nunca vamos a saber la verdad. Seguimos. Cayo Antonio, hermano menor de Marco Antonio. Al igual que su hermano mayor, el triunviro, la vida de Cayo Antonio estaba repleta de fiestas, de orgías y la falta de una educación apropiada y una figura paterna. En el 44, es decir, 2 años antes, fue nombrado pretor urbano y yo calculo que se lo dieron porque no sabían qué hacer con el hombre. Como fue proclamado gobernador de Macedonia más luego, después del asesinato de César, Cayo Antonio se vio en aprietos cuando las fuerzas de Marco Junio Bruto decidieron elegir a Macedonia como el lugar donde ellos se iban a refugiar. Uy, yo soy gobernador aquí, ustedes no pueden venir aquí. ¿Oh, sí? Tenemos legiones, ouch. Entonces, ahí estaba, el hermano de Marco Antonio, rodeado por los conspiradores llamados liberadores, en una Macedonia sobre la cual ya no tenía ningún tipo de verdadero poder o autoridad. Bueno, al principio Marco Junio Bruto lo trató con respeto y con generosidad, pero al enterarse que Cayo Antonio estaba tratando de sobornar a los soldados de Bruto a que se amotinen,
pues simplemente fue ejecutado. ¿Listo? A otra cosa. Seguimos. Lucio Tilio Cimber. Borracho, violento. 2 años antes fue un partidario total de César, hasta el punto que se le dio el cargo de gobernador sobre la provincia de Bitinia y Ponto. Luego, eso ya lo sabemos, participó en el asesinato de César. Murió en la batalla de Filipos, así que eso para el episodio que viene. Seguimos. Marco Livio Drucio Claudiano. A ese hombre ya lo mencionamos hoy como el padre de Livia Drusila, a la cual casó con Tiberio Claudio Nerón, y de ese matrimonio había nacido el futuro emperador Tiberio. Este hombre se suicidó en la batalla de Filipos, así que también al episodio que viene. Seguimos. Marco Porcio Catón. Y puse un error aquí, no es Poncio, sino Porcio. Hijo de Catón el joven, y por su primer matrimonio con Atilia, fue un soldado romano, y en sus primeros años pasó tiempo en política con su padre. Aunque nunca alcanzó grandeza, sí fue admirado por amigos cercanos y parientes. Marco Porcio Catón era conocido por su lealtad y sus buenos ideales y buena educación. Tenía un temperamento cálido y era hermano de Porcia Catonis, quien se casó por primera vez con Marco Calpurnio Bíbulo, cocónsul con César en el 59 a.C. ¿Cómo se conocen esa gente entre sí? Marco luchó en la batalla de Tapso, después de ser derrotado por las fuerzas de César. Su padre, Catón el joven, se suicidó en el 46. Así que este muchacho, bien educado, perdió a su padre en Tapso por suicidio. Julio César, sin embargo, perdonó al muchacho, a pesar de que el padre se había suicidado, y hasta le permitió que se quedase con la propiedad de su padre. A pesar de haber sido perdonado por ser indultado y que se le permitió regresar a casa, Marco se unió a su cuñado Bruto y a su aliado Cayo Casio Longino, quienes asesinaron a César. Posteriormente huyeron de Roma y fueron, a Macedonia, y él va a morir en la segunda batalla de Filipos. Según Plutarco, cuando el ejército de los libertadores se desvaneció en los últimos momentos de la segunda batalla, Marco se negó a retirarse y en su lugar cargó contra las filas enemigas, supuestamente sin casco, sin armadura, tratando de, suicidarse de esa manera. Seguimos. Publio Servilio Casca Longino. Batalla de Filipos, al episodio que viene. Pacubio Antistio Labeo. Jurista y senador. Uno de los asesinos de César. Presente en la batalla de Filipos, del lado de Bruto. También queda para el episodio que viene. Y ahora sí tengo que cambiar la ficha y seguimos con Ario Barsanes, el tercero rey de Capadocia. Era de ascendencia persa y griega y amigo de Roma. El Senado romano acordó que sería sucesor de su padre, Ario Barsanes el segundo de Capadocia, y fue muy amigable hacia el pueblo romano. Como gobernador romano de la provincia de Cilicia, Cicerón en una ocasión señaló que Ario Barsanes estaba rodeado de enemigos que hasta incluían a su propia madre, una mujer llamada Atenea. Al principio, un gran apoyo de Pompeyo, a pesar del costo, él se mantuvo en su posición después de que Julio César ganara la guerra civil en Roma, incluso ganando territorio con la incorporación de Armenia Menor. El libertador Casio Longino lo hizo ejecutar en este año, simplemente bajo el pretexto de que no permitía más intervención romana dentro de su reino. Y ahora sí, Publio Cornelio Lentulus Spinter, derrotado por César, hijo de un hombre que fue vencido por César y ejecutado en el 48,
lo cual podría ser una de las causas de que éste se haya unido a Marco Junio Bruto en Filipos. Lucio Cornelio Cinna, el pretor, murió en circunstancias no muy claras en el 42, pero sí sabemos que no fue en la batalla de Filipos, sino en alguna localidad cercana a Roma, ya que como estaba proscrito, se venía escondiendo de casa en casa. Lo otro interesante es que fue esposo de Pompeya, hija de Pompeyo el Magno. Qué chiquito es el mundo cuando uno comienza a conocerlos por nombre y apellido. Aquí tenemos a Quinto Ligario, de origen sabino. También muere en la batalla de... Después de que César derrotara a Pompeyo en la batalla de Farsalia, el aliado de Pompeyo, Publio Atiobaro, ocupa África esperando restaurar la causa pompeyana. Ligario se convirtió en uno de sus asistentes en la continuación de la guerra contra César y estuvo presente en la batalla de Tapso. Tras la derrota de los pompeyanos, fue capturado en Adrumento. Fue perdonado por César, pero muere este año en exilio. No se le permitió volver a Italia. O sea, muere en exilio, ya de edad. Y el último es Cayo Macio, de la gens de los Macios, un amigo personal de Julio César, una persona muy culta que no tuvo ningún tipo de altos cargos, sino que simplemente utilizaba correspondencia, o sea, cartas, para advertir a muchos de los jugadores claves de la época de las consecuencias del asesinato de su amigo Julio César. Su última carta fue encontrada fechada durante los últimos meses del 43 y muy poco se sabe de él después de eso. Vamos a nuestra escena principal. Esto ya lo tenemos, la saga familiar. Y hoy no voy a entrar en mucho detalle de Lucio Geganio, Tito, el nuevo hijo de Lucio Geganio, Elia, la abuela, que está encantada con ese nuevo nieto, Marco Domicio, que cae prisionero en la isla en la isla mediterránea de Cerdeña, porque quiero hablar de eso un poquito más tarde en nuestro próximo episodio, o sea, en el año 41 a.C. Y también de Cornelia, que si se acuerdan, ella tenía un sueño del dios Neptuno y las espumas del mar, porque su padre le venía dando presión de que se fuese a casar. Ella sí albergaba esperanzas de que su marido pues apareciera. Nosotros obviamente sabemos que él había muerto en Asia Menor. Y bueno, voy a dedicar un poco más tiempo a mi madre, que falleció en el 2017, justo cuando yo estaba escribiendo episodio 22 de la serie vieja de El Cuento de Roma, aquella serie que el gobierno chino me hizo interrumpir, sobre todo la versión en inglés, thetaleofrome.com, bueno, por la forma en que yo comparaba ciertas cosas. Yo un tanto me cuidaba en mis episodios en español, pero en inglés sí era un poquito más, digamos, brutal, o sea, más honesto con lo que pasaba, y bueno, así me fue. Sí fui a Croacia, hice aquel episodio número 22, lo grabé también en Zagreb, y eso fue justamente hace 4 años. A mi mamá, 1939-2017. Vamos ahora a ver nuestros próximos episodios. Y como ya les conté, nuestro episodio próximo tendría que ser 25, pero no quiero quebrar, digamos, el 613 del 612, a pesar de que son de un diferente hilo. Así que nuestro próximo episodio, 613,
Lo grabo, no sé, hoy o mañana, pero sí voy a dejar 3 o 4 días antes de publicarlo para que no se publiquen 2 episodios muy uno atrás del otro después de no publicar nada por 3 meses enteros. Entonces, después de eso, sí vamos a Tito Lucrecio Tricipitino, episodio 25. De ahí vamos a El Estado de la Unión, episodio 26. De ahí a La NATO, El Pacificador, episodio 27. Y de ahí a Espurio Casio, episodio 28. Entonces, esto también ya está. Y vamos a la outro y a los saludos. Y voy a ver esto porque si quiero leer algo aquí. Y tenemos, a ver, ¿dónde están los outro y saludos? Ahí está. Quiero agradecer a las siguientes personas que se nos han unido en nuestro sitio de Patreon. Antes que nada, voy a volver aquí en un minutito. Para aquellos que se nos han unido, pues vamos a enviar remeras del cuento de Roma. A ver si sí, no está aquí. Y aquí las tenemos de 2 diferentes tamaños. XL y XXL. No tenemos tamaño medio. Si hace falta, en algún momento voy a imprimir. Y también tenemos estos, digamos, coffee mug con el cuento de Roma. Eso es aquí en Croacia muy barato de imprimir. Se ve bastante bien. Lo único que yo quería hacer es que diga algo de este lado, no del lado opuesto. Pero bueno, será que o no encontré a la persona indicada. Pero bueno, ya vamos a ver. En cuanto yo averigüe cómo se empaca y envía eso, pues chicos, se los mando. Muchas cosas que estoy teniendo que hacer en Croacia. Las cosas se vienen posponiendo con mi licencia de conducir, con cómo se paga electricidad aquí, cómo se paga el agua aquí, cómo se renta aquí, como un millón de cosas. Y bueno, en cuanto averigüe esto y esto para nuestros oyentes. Ahora sí, quiero volver a nuestro outro y saludos y quiero dar las gracias a Diego Temple, Jesús Ángel Jiménez Pérez, grande hermano, amigo, Jordi Argelaga, Stavros Kalinikos, Julián Mercado, Lorena Bedoya Arboleda, Todd Wallen, gracias a mi esposa Fiona, que ahora está lejos de mí, Carlos Madrazo, Julen Mirren, Roberto Calderón, Sara Jiménez Bedoya y Carlos Yugueros, quien se nos ha unido esta semana. También quiero saludar a aquellos que se suscribieron por YouTube desde el momento en que yo dejé de publicar, o sea, durante estos últimos 3 meses. Saludos a Verónica Berruti, Julián Prieto, Juan Manuel Ugoletti, Edgar Ramírez, Pablo Rodríguez, Andrea Uribe, Victoria Natalie Canassa. Esta muchacha Victoria Natalie Canassa tiene 2 apellidos más, realmente largo. Lo corté un poco, perdón por eso. Denise Correa, Robinson Butrago, Antonio Diego Salvatierra, Marcos Ramírez, Alejandro Águila Almendra y Héctor, que se nos ha unido, simplemente dice Héctor, no hay ningún apellido, nada, que se nos ha unido muy recientemente. Entonces, con eso, vuelvo a la escena. Esto también está, las partes están completas y ahora vamos a nuestro, bueno, ya con eso terminamos. Pongo el outro y nos despedimos. Ahí está la música. Gracias por escuchar y hasta el próximo